Bueno, vamos a empezar a grabar nuestra clase y vamos a trabajar los temas o el tema de hoy que vamos a trabajar con respecto a nuestra clase. Entonces, la clase número 2 del día 17 de febrero de 2021. Entonces, nuestro tema fundamental hoy va a ser las cantidades de obra, o sea, el dimensionado de la construcción. Hay que tener en cuenta algo. Eh, Cuando yo estoy elaborando un presupuesto, pues esa elaboración de ese presupuesto conlleva pues una serie de pasos. Para los que ya estamos habituados a hacerlo, lo más seguro es que ya tengamos como esa claridad y pues lo hacemos más bien como automático, como cuando uno hace ya todo el proceso, cuando uno conoce el proceso de hacer elaborar algo, entonces pues ya tiene uno claridad sobre eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a arrancar a elaborar el presupuesto, lo primero que tengo que hacer es conocer qué es lo que voy a generar como presupuesto. Entonces, si a mí por alguna razón me dicen, ve, usted estudió presupuestos, usted me puede hacer un presupuesto de mi casa, que voy a hacer tal cosa. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Bueno, entonces yo le digo al cliente o a la persona o a la empresa, bueno, hay planos, hay planos. Lo primero que uno pide, planos, si hay. Entonces, sí, por ahí tengo unos planitos, o por ahí tengo tal cosa, por ahí me hicieron un dibujito, por ahí. Eso le dicen a uno, así le dicen a uno. Entonces, como primera, como primer ideal es tener planos, si los hay. Si no los hay, entonces, ¿qué toca hacer? Me toca ir a mí a medir. O sea, yo como elaborador del presupuesto, entonces lo que voy a hacer es ir a medir. O sea que voy a ir a hacer un dimensionado en la construcción. Tengo que ir a tomar mis medidas. Entonces yo me voy, puede ser que necesite que me ayuden o puede ser que yo solo pueda tomar las mediciones. Si eso es algo pequeño, pues normalmente lo hace una sola persona. Pero cuando ya la cosa es un poco más amplia, entonces ya toca tener un ayudante, una persona que le colabore a uno a hacer ese tipo de medición. Porque muchas veces hay que tomar alturas, hay que subirse en alguna parte, hay que anotar, entonces por esa razón muchas veces uno necesita a alguien que le ayude a organizar esas mediciones. Entonces, ese dimensionado en la construcción, inicialmente lo hacemos es en planos. Ojalá uno tuviera todos los planos de todo lo que uno va a hacer y ya ahí uno puede decir, bueno, con esta información ya puedo generar un presupuesto según esos planos. Por supuesto, que no le vayan a salir después a uno que es que, no, esos planos son, pero no son los que realmente son. O sea, muchas veces los planos están desactualizados, tienen algunos cambios, entonces no es lo que realmente eh, se tiene como proceso. Cuando yo elaboro ese proceso de medidas, esas mediciones, entonces debo tener en cuenta qué medidas son las que yo voy a utilizar. Entonces, pues hay algo. En presupuesto se usa mucho una palabrita que tiene que ver, por ejemplo, ahora que estamos viendo estas medidas acá que dicen metro, metro cuadrado, metro cúbico, kilogramo. Entonces, sobre todo sobre esta, señor, grabando sí estoy, lo que no estoy es presentando. Bueno, voy a volver aquí a... Listo, gracias. De todos modos quedó grabado, o sea, mi pantalla está siendo grabada. Entonces ahí tienen esa...
Entonces, recuerdo aquí eh, lo que estábamos hablando de las cantidades de obra, ¿sí? Y entonces el dimensionado de la construcción. Entonces, en la parte de unidades de medida, en el metro se usa mucho un término en construcción, o por lo menos en construcción o en presupuestos, que es el famoso metro lineal. O sea, a uno a veces le dicen, y de pronto los que están presentes, que han elaborado o que tienen que ver con obra de construcción, se dan cuenta que a uno le dicen muchas veces, no, es que son tantos metros lineales o esa medida es en metro lineal o qué tal cosa. Entonces se ha especificado técnicamente que uno no debe decir metro lineal, porque es que al decir metro estamos hablando de una medida longitudinal, o sea, cuando yo hablo de metro es una sola medida, es una longitud. Al decir metro lineal, pues estoy redundando en la palabra metro, porque estoy diciendo metro, que es una longitud, en un proceso longitudinal. O sea, es redundante. Entonces, uno, uno siempre se debe referir al metro, o sea, la unidad de medida es metro, no metros lineales, para que tengan en cuenta. Y eso es una práctica muy común y se usa mucho en obra. Eh, bastante, bastante. Hasta los mismos ingenieros hablan de metros lineales. Entonces tenemos el metro cuadrado, el metro cúbico, el kilogramo. Es como de las unidades básicas que nosotros vamos a utilizar. Eh, Esas unidades de medida pues tienen que ver con que Colombia está adscrito al sistema internacional de medidas. Nosotros no medimos en pies, no medimos en pulgadas, no medimos en nada de eso. Ahora, es importante aclarar que actualmente por ejemplo, en el desarrollo gráfico de proyectos de construcción, o sea que es la parte de los planos, se ha estipulado que las dimensiones de los planos se deben anotar en milímetros. O sea, ya no es tampoco, digamos, el metro como tal, sino que la dimensión, por ejemplo, de una pared o de una distancia entre un elemento arquitectónico y otro elemento arquitectónico no aparezca en metros en la notación del acotado, sino que tenga que ver con milímetros. O sea que ya la medición se divide en 1000 veces ese metro, o sea, en milímetros. Pero de todos modos, nosotros para nuestro proceso vamos a utilizar el metro. Entonces, cuando nosotros miramos el plano y está en milímetros, lo que tenemos que hacer es hacer la conversión a metros para nosotros trabajar, digamos, en el sentido de las cantidades de obra para el presupuesto, porque nosotros vamos a utilizar medidas de este tipo: metro, en este caso para la longitud, metro cuadrado para el área, metro cúbico para el volumen y kilogramo para el peso, ¿sí? Tener en cuenta eso. Cuando estamos hablando de líquidos, por ejemplo, en el caso del agua o de otro tipo de líquidos, debemos manejar la medida como litros. O sea que, por ejemplo, ahora que vamos a ver un poco sobre ese proceso de medición, eh, los líquidos entonces los vamos a manejar directamente en litros. Ejemplo, el agua. El agua es un elemento fundamental en una construcción. Es más, es de lo que más se gasta en una construcción, el agua. El agua, a nosotros, en cierta manera, nos la venden en metros cúbicos. Y si usted ve el recibo de su factura, a usted le facturan es metros cúbicos.
Pero nosotros en el presupuesto debemos consignar la cantidad de agua utilizada para, por ejemplo, una mezcla en litros. Entonces nuestro proceso acá, por ejemplo en el agua, para el metro cúbico, utilizamos la unidad de medida litros. Entonces eso en el sentido de los litros. Igualmente, por ejemplo, la pintura. La pintura debemos, ustedes van a la ferretería y compran lo que se llama es que el galón de pintura. Pero realmente lo que uno debe adquirir es litros de pintura. Y eso está en la norma técnica de pesos y medidas colombiano. O sea, nosotros debemos medir esas cantidades en litros. Entonces, ese tipo de líquidos siempre lo vamos a manejar en litros. Entonces, en las especificaciones técnicas del producto material debe estar consignados estos elementos, ¿sí? Como les decía, les hablaba ahora de la pintura, y si ustedes van y miran el tarro de la pintura, ahí ya debe estar consignado en litros, no debe estar en galones, porque nosotros no usamos el sistema inglés, usamos el sistema internacional de medidas. Entonces el sistema inglés sí es en galones, en cambio el sistema internacional de medidas es en litros. Por consiguiente, nosotros todavía estamos habituados a comprar la pintura, por ejemplo, en galones. Entonces, no necesito un galoncito de pintura, y se lo venden, claro, pero realmente estamos usando mal el término, porque lo que tenemos que revisar es los litros de pintura que nosotros estamos adquiriendo. ¿Eso por qué? Porque es que nosotros luego vamos a ver lo que dice acá, especificaciones técnicas del producto material. Hay algo dentro del presupuesto que se llaman los rendimientos. Entonces, en el rendimiento yo tengo que tener claro cómo utilizar ese material. Entonces viene un proceso válido que se llaman las dosificaciones. Entonces yo voy a colocar aquí eh, buscando qué es una dosificación. Entonces me dice que dosificación es la acción de dosificar. Entonces la acción de dosificar realmente dosificación es una acción de dosificar. Entonces el verbo aquí es dosificar. Entonces buscamos en el diccionario y encuentro lo siguiente. Dice determinar o graduar dosis de un medicamento. Realmente es eso. Y si uno va a la RAE, a la Real Academia de la Lengua, dosificar es eso. Ella no tiene otra definición diferente a dosificar. En construcción, dosificar viene a aparecer como en el segundo punto, donde dice regular la cantidad o porción de otras cosas. Eso es importantísimo porque nosotros vamos a tener como una claridad bien específica sobre algo que nosotros siempre vamos a utilizar en la construcción, y es el concreto. Entonces la dosificación del concreto es como la cantidad de material o elementos que yo necesito para fabricar claramente ese concreto, pero ¿con qué utilidad? Con la utilidad de obtener una resistencia y una durabilidad. Entonces es importante tener en cuenta eso, que cuando yo dosifico, hago unas proporciones, ¿sí? Aquí, regular la cantidad o porción de otras cosas. Entonces, hago una proporción de cada uno de los elementos que corresponden a ese material que yo voy a realizar. Entonces, ¿con qué propósito? Con el propósito de obtener una resistencia y con el propósito de tener una durabilidad de ese material. Esa es la idea de la dosificación del concreto. Entonces ustedes por allá en la tareita que teníamos, había una consulta donde se decía que había que consultar una tabla de dosificación del concreto.
una tabla de dosificación del concreto. Entonces simplemente vamos a encontrar aquí una cantidad de imágenes que están dentro de la tabla de dosificación del concreto. Miremos esta está muy completa. Aquí tenemos una tabla de dosificación de concreto. Esta tablita, lo ideal es que yo la tenga. O sea, es más, cuando yo hago presupuestos, normalmente la tablita es la que me define a mí un montón de cosas. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden observar, ¿sí? Si ustedes pueden observar, vamos a ver aquí, miremos si aquí está la tabla, sí, aquí está la tabla. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, en esta página, van a encontrar la proporción. Entonces, aquí donde dice cantidad de cemento, arena y grava, cantidad de cemento, arena y grava, es la proporción que yo debo utilizar. ¿Y qué obtengo con esa proporción? Esta resistencia. Para poder hacer esta proporción voy a necesitar unas cantidades de cemento, unas cantidades de arena, unas cantidades de grava y una cantidad de agua. Entonces vamos a ver algo un poco más claro. Cuando yo hago la proporción cemento y agua, genero una reacción química que hace que esa mezcla se endurezca. O sea, realmente el endurecimiento se produce por la mezcla entre agua y cemento. Eso es lo que sucede. Y en este proceso se produce calor. O sea, cuando reacciona el cemento con el agua, porque es una reacción química, ese proceso de reacción genera calor. Entonces, ¿cuál es la situación del proceso de generar una mezcla de concreto? Entonces, cuando yo hago concreto y hagamos una claridad aquí con el concreto, entonces hablamos de concreto. Entonces, en el concreto, ¿qué es lo que voy a fabricar? Que también lo llaman hormigón, ¿sí? Concreto u hormigón. Entonces tenemos unas cantidades, que es esa dosificación. Entonces hacer concreto es como hacer una torta. Si yo voy a hacer una torta, entonces busco la receta de la torta. Entonces la receta me dicen, utilice una libra de harina o tantos huevos o tantas, bueno, lo que quiera usted echarle a su torta. Entonces aparece la receta, todas las cantidades. Entonces las cantidades de los ingredientes. Entonces nuestros ingredientes aquí son el cemento, son la arena, la grava, que es el agregado, y el agua. Entonces, aquí habla de los elementos presentes en la arena. Por ejemplo, el sílice es un material que no debe estar presente. Lo mínimo, lo menos posible de sílice debe tener esa arena. Lo mismo alguna grava. Pero entonces el cemento, importantísimo porque es el que genera la reacción química con el agua. Entonces yo tengo que tener una cantidad de cemento, una cantidad de arena y una cantidad de grava. Ahora, los ingredientes son fundamentales en el proceso de la elaboración de ese concreto. Según la calidad de esos ingredientes, también voy a obtener la calidad de resistencia. Si a mí esta tablita que aparece acá, que me dice que una proporción, por ejemplo, de 1, 2, 3, ¿sí? Me da esta resistencia, es de acuerdo también a la calidad de esos ingredientes, de esos materiales que yo utilizo. Entonces, un ejemplo concreto, si yo
utilizo grava de río, ¿sí? Entonces miremos la grava de río. Miren ustedes más o menos lo que es la grava de río. Veamos, aquí hay dos imágenes bien especiales. Esta, por ejemplo, donde muestra estas piedritas de esta manera. Y aquí hay otra imagen que me parece también útil. Esta. Entonces, si ustedes pueden apreciar este tipo de gravas, las piedritas que aparecen aquí son redondeadas, ¿sí? No tienen aristas. Es lo que se denomina grava de canto rodado. ¿Sí? Esa es grava de canto rodado, así se le denomina a esta grava. ¿Por qué? Porque los cantos son redondeados. ¿Por qué rodado? Porque es que esas piedras se vuelven así porque el río las lleva y entonces al arrastrarlas ellas ruedan y todas sus aristas se van perdiendo, entonces se convierten en esta parte redondeada. Este tipo de grava no tiene la adherencia suficiente con los demás elementos. Lo que yo creo con mi proceso del concreto es crear entre todos estos elementos una aglutinación que me dé muy buena resistencia. Mientras mejor aglutinados estén todos estos elementos, pues mejor va a ser la resistencia que voy a tener en ese concreto. Entonces la adherencia de este tipo de grava, ¿sí? O de este tipo de grava, ¿sí? Con todos los componentes que tienen que ver con el concreto, pues no es la mejor. O sea que yo voy a obtener resistencias muy diferentes a las que realmente me está diciendo nuestra tabla, ¿sí? Si yo hago una mezcla 1, 2, 3, entonces lo que estoy diciendo es que voy a obtener estas resistencias, estas que tengo acá, pero no van a ser realmente estas, ¿sí? Posiblemente no alcance a obtener esas resistencias porque los ingredientes que estoy utilizando no son los mejores. Lo mismo ocurre con la arena. La arena, por ejemplo, de río, aunque aquí la arena de río pues se va a ver igual al otro tipo de arena que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, en este caso la arena de río, pues eh, eh, no va a ser muy diferente, pero es más o menos algo como así, ¿sí? Es una arena más redondita, es una arena y ahí tiene algo especial. Aquí, por ejemplo, las partículas de esta arena eh, son de diferentes tipos de rocas, ¿sí? No es una roca uniforme, entonces también esa característica hace que, porque algunas de estas rocas son más quebradizas que otras que son más consistentes. Entonces también, pero hay algo importante también dentro de esa arena. La arena de río tiene mucho sílice. Entonces cuando me doy cuenta que una arena está con mucho sílice, cuando yo veo partículas diminutas que brillan. Entonces uno ve la arena y se pone a observarla y observa que ese montículo tiene un sinnúmero de granitos brillantes y brillan con la luz. Parecen como estrellitas dentro del cúmulo de arena. Eso indica que esa arena está cargada con ese material, con este material del sílice. Y el sílice, cuando entra en contacto con el cemento, también hace reacción química. Al hacer reacción química con el cemento, pierde la capacidad de resistencia que tiene el cemento. Entonces lo ideal es que la arena no tenga demasiado sílice, la va a tener, o sea,
No digamos que es que vamos a encontrar arenas que no son lo mejor en procesos de sílice. Hay ciertos ríos, hay ciertos ríos que por estudios de laboratorio se sabe que contienen menos sílice en sus arenas que otros ríos. Entonces, muchas veces en las obras se piden certificaciones del sitio donde se extrajo la arena. Eso ya está ocurriendo mucho y sobre todo cuando hay construcciones donde hay interventorías, eh, se exige que haya una certificación del sitio donde se extrae los elementos pétreos. Estos son los elementos pétreos. Entonces, se certifica primero en la parte medioambiental, porque pues debe ser autorizado por la comisión de la parte que maneja y regula los ríos, la CBC en ese sentido, que maneja que se puede extraer de ahí la parte de arena. Y segundo, que cumpla con condiciones de trabajo en la parte de cuando se vaya a fabricar concreto. Entonces es importante también tener en cuenta eso, en correspondencia a la arena. Ahora, la grava. Yo puedo utilizar la grava de otra manera, ¿sí? O sea, yo puedo tener otro tipo de grava. Por aquí había alguien que me pidió. Así. Entonces, eh, en la parte de gravas, volvamos aquí a la grava. Entonces ya coloquemos grava de cantera o grava triturada. ¿Sí? Grava de cantera o triturada. Entonces miremos la grava de cantera. Muy diferente esta imagen a lo que veíamos antes del canto rodado. Miren estas piedritas. Estas piedritas ya tienen aristas, o sea, son puntiagudas. Tienen alguna, sus formas no son redondeadas. Y la idea es que eso suceda. Con esta se ve mejor, miren. La forma en que están las partículas son puntiagudas. Esas aristas hacen que la adherencia mejore mucho la resistencia. Entonces, como veíamos aquí, por ejemplo, esta imagen se ve mejor. Aquí se ve cómo está el proceso de formación de la grava triturada. Entonces, la grava triturada se hace por medio de unas máquinas que trituran la roca y por medio de unas canteras donde se extrae ese tipo de roca. Normalmente va a ser muy homogénea, miren, va a ser muy homogénea el tipo de roca, o sea, la roca va a ser la misma. A comparación de la anterior que veíamos, partículas de diferentes tipos de material. Pero, por ejemplo, en esta que es de canto rodado vemos diferentes, esta es una grava de canto rodado, pero no es la misma que vemos acá, que es una roca de una sola parte geológica y que ha sido triturada. Es muy diferente ese tipo de material. Entonces, normalmente se saca de canteras, o sea, se extrae de una mina. ¿Sí? En muchas ciudades de Colombia hay minas de cantera ¿para qué? Para el triturado, para la construcción. Pues por supuesto tienen sus permisos y todo su proceso para poder extraer ese tipo de material. Ahora, otra cosa que define claramente la, la grava es el tamaño. Y ese tamaño también me indica a mí, digamos en este caso, me indica a mí en la grava, me indica el tamaño, me está indicando
el grado de resistencia que puedo obtener o la forma como yo puedo crear mi mezcla para obtener una real resistencia adecuada al proceso que yo voy a hacer. No es lo mismo construir un piso en concreto que hacer una viga estructural o una columna estructural. No es lo mismo. Porque el piso no cumple de pronto una función estructural fundamental. En cambio, en la estructura en concreto, normalmente sí hay una necesidad de una resistencia exacta para que nuestra construcción realmente se sostenga a fuerzas a las que se va a enfrentar, va a estar sometida. Ejemplo, el viento. El viento es una de las fuerzas a la que las construcciones se someten. Y es una fuerza bastante, por decirlo así en redundancia, es fuerte. Es una cosa que uno a veces no lo cree, pero afecta bastante una construcción, el viento. Otro son los sismos, que ya sabemos que aquí tiembla cuando le da por temblar, tiembla mucho. Afortunadamente en estas épocas no hemos tenido así unos sismos bastante fuertes, pero han habido sismos bastante fuertes en nuestro territorio. Y casi que en toda el territorio nacional, descartando un poco los llanos orientales donde la sismicidad es mucho menos. Pero, pero a casi todo el territorio nacional lo afectan los sismos. Entonces esas estructuras deben estar diseñadas con resistencias claras acerca de cómo debemos fabricar ese concreto. ¿Sí? Bastante tenemos que ponerle mucha atención a cuando estamos diseñando una estructura. Entonces, la grava ya vimos que la grava aquí, ¿sí? En esta parte, pues ya si queremos obtener una resistencia adecuada, entonces debemos tener primero, si queremos obtener la resistencia real acá, entonces tenemos que tener la grava de cantera y la arena de cantera. O sea que arena sea de cantera también, que no sea de río. Pero si tenemos una opción certificada de que la arena es consistente para las resistencias que yo necesito, así sea de río, se puede utilizar. Ahora se usa mucho el famoso, hay una, no sé, por acá utilizan algo que es como un revuelto entre arena y grava. Si no sé si de pronto la web tenga porque eso es muy regional, o sea, el famoso balastro. Vamos a ver si aparece por acá, pero no, vea, balastro, me salió los balastros de las lámparas. Arena, pongamos aquí arena balastro. Este Google no sabe nada, entiende mal las cosas. Sí, bueno, aquí no aparece claramente, no aparece, pero es una mezcla entre grava de río, algo así, pero pues esto está muy grande, pero es algo así. Aunque la roca aquí, esto es más como roca muerta o algo así, pero bueno, esto es más escombros. Pero se usa mucho en mucha construcción. A uno le dice, el maestro de obra le dice, no, para eso utilizamos balastro. Y el balastro lo usan para las columnas y lo usan para las vigas. Ojo, recuerda que estamos haciendo una dosificación. Nosotros estamos haciendo una dosificación aquí. En un balastro, ¿cómo voy a determinar cuánta grava hay y cuánta arena hay? No hay forma.
Al no ser que me pongan la tarea de cernir todo eso y entonces sacarle a la arena, sacarle la piedra, haciéndolo en un tamiz. Y ya pues sería otro proceso que tendría que yo entrar a hacer en obra, que eso tiene un costo. Entonces, realmente el balastro yo no lo recomiendo, al no ser que de pronto pues usted vaya a hacer un pisito pues que no necesite mayor resistencia y que sea como... Pero realmente yo no, yo en mis obras no utilizo nunca el balastro. Es como una herejía dentro de nosotros ponernos a utilizar balastro. Porque realmente ahí no tenemos la consistencia para obtener una resistencia que realmente necesitamos. Entonces, si yo voy a garantizar un concreto, yo lo garantizo con los materiales que deben eh, eh, ser utilizados para obtener las resistencias necesarias. Es fundamental. Si yo tengo un piso donde va a haber un tráfico pesado, pues yo tengo que tener un concreto que me resista ese tráfico pesado. ¿Sí? Pero si yo voy a utilizar para mi piso el balastro, listo, lo puedo utilizar y es en mi casa y bueno, listo, no hay ningún problema, me sale más económico y toda la cosa. Pero pues la resistencia de eso posiblemente dentro de un tiempo voy a tener que volverlo a reparar. Puede suceder. Entonces, no es como lo ideal. Eso es siempre hay como ese tira y afloje entre nosotros los ingenieros y las personas que hacen el proceso de construcción. Porque normalmente ellos dicen, ah, no, pero es que yo he utilizado eso toda la vida, a mí no se me ha caído nada. Pues sí, el concreto, alguien me decía que el concreto era un elemento muy noble, podía ser de la forma que fuera y ahí se mantenía. Pero hay fuerzas que definitivamente, por más que yo diga que el concreto es muy noble, eh, en cierta manera no las va a soportar y van a tener el colapso en algún momento. Entonces, esa es una de las características bien fundamentales sobre esta dosificación. Entonces, la dosificación, sí, cuéntame. No, es que si usted va a hacer 4 pisos, si a usted no le colocan por lo menos grava de cantera y certificación de la arena, pues no vas a obtener las resistencias que se necesitan para la estructura de un edificio de 4 pisos. Entonces, miren, hay algo bien especial y es el costo. Todo esto que estoy hablando acá tiene que ver con los costos que vamos a manejar nosotros en nuestros presupuestos. Entonces, si a nosotros realmente eh, siempre queremos reducir nuestros costos eh, nominales por alguna razón, pues hay muchas formas de reducirlos sin que se vean comprometidos las partes fundamentales de nuestro proceso de construcción. Una de las cosas que yo siempre debo abogar porque la cosa funcione adecuadamente es la estructura. Si yo estoy haciendo una estructura en concreto, lo mínimo que se debe hacer en una estructura en concreto es que los materiales sean de muy buena calidad. Entonces, para que usted tenga una buena calidad en el concreto, entonces debe tener una buena grava, que es una grava de cantera, debe tener una buena arena, que es una arena de cantera o una arena de río certificada. Y la otra situación es que pues se hagan las mezclas adecuadamente en las proporciones justas. Entonces, eso es lo mínimo que se debe requerir en ese sentido.
Ya con respecto al cerramiento, los ladrillos y todo eso, pues ya los cerramientos es otra cosa, es otro cuento. Ya la calidad sí ya viene es por costo-beneficio. Entonces yo puedo colocarle un ladrillo común, que es mucho más económico, pero se me van a ir más ladrillos. O puedo colocar un ladrillo tipo farol que es hueco, que no tiene mucha resistencia, pero que me sirve exactamente como cerramiento. No hay ningún problema. O puedo no necesariamente utilizar ninguno de los dos, sino ya irme por el lado de la estructura liviana en seco. Ese es otro tipo de cerramientos. Pero la estructura como tal, si es una losa, una columna, una viga, cosas por el estilo, ahí sí es fundamental yo tener mucho cuidado con esos materiales que me están utilizando. Sí, Giovanna. Miren, nosotros llevamos por lo menos 50 años atrasados o más en la parte de construcción en Colombia. Nosotros vemos edificios muy agradables en Colombia porque hay unos super edificios muy bien hechos. Pero nosotros en la parte metálica estamos out. O sea, realmente Colombia no se ha querido meter dentro de la parte metálica y hay muchas razones económicas. Primero las cementeras, empezando por ahí. Pero yo realmente a una persona que quiera construir le recomendaría estructura metálica. 100%. Primero, la estructura metálica tiene algo bien especial dentro de todo el proceso de construcción y es que es ensamblable. O sea, la pueden fabricar afuera, simplemente vienen y hacen el montaje y el montaje dura días o puede durar horas en el caso de que ese proceso esté bien realizado, si no es una estructura muy grande. Entonces, ahí estoy economizando tiempo en mano de obra. Ojo, la mano de obra es fundamental dentro del proceso de construcción. Entonces, esa mano de obra tiene un costo bastante alto. Entonces, yo me estoy ahorrando ahí mano de obra. Dos, la estructura metálica es reciclable. Cuando yo construyo en ladrillo y en concreto, yo no puedo reciclar absolutamente nada. Cuando yo esa construcción ya pierda su vigencia, todos los materiales de esa construcción se van a la basura, se van, y es más, son uno de los grandes contaminantes que hay actualmente en el mundo. Los desperdicios de construcción son de los mayores contaminantes y ambientales, o sea que no favorecen al medio ambiente en su desperdicio. Entonces la estructura metálica tiene algo bien especial, que es reciclable. Esa estructura metálica al fin de sus tiempos se puede reutilizar, la funden de nuevo y vuelven, sacan. Entonces, esa estructura metálica yo la puedo convertir en dinero en un momento dado. Por supuesto que no va a ser ahora ni dentro de 20 años, posiblemente un poco más. Pero si esa estructura metálica se fuera a reciclar, valdría dinero. Esa es otra característica de la estructura metálica. Desventajas de la estructura metálica: se mueven mucho. Son más flexibles que las estructuras en concreto. Por ejemplo, una estructura en concreto pues es más rígida por muchas razones, pero una estructura metálica es mucho más flexible. Entonces ella por ejemplo, si es una estructura muy alta, con el viento va a tender a moverse y se van a sentir pues esos elementos. Entonces para eso se usan unos elementos tensores y rigidizantes que hacen que la estructura metálica sean mucho más rígidas para que no tengan esos movimientos. Pero tiene esa característica, las estructuras metálicas se mueven más que las estructuras en concreto. Esa es una desventaja que en algunos casos a muchos
usuarios de la misma, de ese tipo de estructura no la ven con muy buenos ojos. Pero, pero son muy estables, son, a mí me parece, contra sismos se comportan mejor entre un sismo que una estructura en concreto. Sí, normalmente. Pero lo reciclan ¿para qué? Ahora se está usando mucho el proceso de buscar la manera de reciclar materiales de construcción para evitar precisamente lo que yo les hablaba. Más adelante vamos a ver algo que se llama el Lean Construction y también la parte de la construcción verde, que me gustaría de pronto que ustedes revisaran un poquito eso, porque es que la construcción siempre ha dejado unos desperdicios muy altos y muy contaminantes. Entonces actualmente se está buscando y por medio de muchos laboratorios y universidades han estado investigando cómo tratar de aprovechar esos desperdicios de materiales de construcción. Eso es ahora, pero eso no está masificado. En este momento nadie recicla en forma masiva los desperdicios de construcción. Todo eso se va a los botaderos de basura. Todo eso se va a los botaderos o llenos de pronto de excavaciones. Entonces, más es lo que se va a esos llenos que realmente al reciclaje de materiales como el ladrillo, el concreto o otros elementos de construcción. Buenos días. Primero Mariana. Bueno, aquí ya me meto un poquito con los constructores. Mira, la placa fácil, no sé si la conocen, vamos a colocarla acá para que la vean. Placa fácil. La placa fácil es un sistema constructivo, vamos a mover, bueno, miremosla aquí por debajo. Este es el famoso placa fácil. Sí, esta es una placa fácil. Entonces, ¿qué es este proceso? Esta está muy bonita, yo no había visto esta está muy bonita, vea. No había visto construcción. Realmente a veces no las hacen tan bien hechas como acá. Esto es un elemento metálico que se llama perlín. Este elemento que veo acá es un elemento metálico que se llama perlín. Y estos elementos que van en este sentido se llaman bloquelones. Aquí aparece, mire, aquí aparece bloquelón. Este elemento, nosotros lo llamamos bloquelón. En otros países tienen otros nombres para hacer el proceso de placa fácil. Aquí vemos cómo se hace una construcción en placa fácil. Digamos, aquí están los perlines y aquí van los bloquelones. Luego, cuando ya se ha colocado toda la estructura, entonces simplemente aquí se llena con concreto para generar el piso. Se hace un concreto por ahí de unos 7 a 10 centímetros encima de los bloquelones y los perlines. Y estos bordes de acá se hace la estructura, se hace la viga que amarra todo. Ese es un sistema constructivo que se ha popularizado mucho porque muchas empresas productoras de estos bloquelones pues la han puesto muy, digamos, le han publicitado mucho el sistema. Es un sistema muy económico, es de los más económicos que conozco en el proceso de construcción. Es un sistema rápido, es un sistema muy rápido, o sea, eso se hace una losita de sosteniendo todos los materiales ahí, se puede hacer en un día. Entonces es un sistema muy rápido. Por supuesto, losas pequeñas, como el de una vivienda. Eh, es un sistema que es muy fácil de utilizar, no necesita mayor cantidad de mano de obra, entonces por eso resulta tan económico.
Que esas son como las ventajas que yo le veo al sistema. Las desventajas que yo le veo es este proceso. Si ustedes ven aquí, el Perlin solamente se apoya en un bordecito del muro. De hecho, las especificaciones técnicas de ese sistema constructivo indican que el Perlin puede estar apoyado hasta 1,5 cm en el muro. Y la otra es que la luz que debe, o sea, este espacio, la luz es este espacio que hay acá, debe estar por lo menos mínimo, máximo a 4,20. Lo máximo que resiste esta longitud es 4,20. Entonces, el sistema para una vivienda es muy factible, es bueno. Yo lo recomendaría, por ejemplo, para una vivienda de 1 a 2 pisos. Ya cuando el sistema empieza a utilizarse para más pisos, no lo recomiendo porque este sistema no es conveniente con sistemas que llevan columnas y vigas. Por ejemplo, en este sistema se está utilizando un muro de mampostería estructural donde el muro lleva aceros interiormente y lleva concreto dentro del muro. Entonces hay ahí digamos, como un amarre completo entre la losa de placa fácil y el muro. Entonces, para viviendas entre 1 y 2 pisos, perfecto. Pero ya más pisos, sí no es conveniente. Buenos días. Perfectamente puede ser el 50%. Perfectamente. Bien diseñadita, bien organizadita. Señora, de esa placa. Ah, no, por eso le digo, para 1 o 2 pisos, perfecto, funciona muy bien, es una placa delgada. eh, la resistencia no tiene nada que ver con el sistema. ¿Por qué? Porque es que todo lo que se hace en el proceso es hacer el llenado del concreto a todo alrededor, entonces ella queda como un solo elemento. ¿Sí? Entonces la resistencia más está dada por las vigas que se creen y por el concreto que se utilice, no tanto por el sistema en sí. Estos perlines están diseñados precisamente para esas longitudes. O sea, yo debo tener el bloquelón normalmente, si vemos aquí bloquelones, eh, eh, este bloquelón, este bloquelón tiene una dimensión de 80 centímetros, ¿sí? De longitud. Esa es la luz, no puede ser menos de eso ni más de eso tampoco. Entonces, están diseñados para eso, para ese proceso. Pero esto funciona adecuadamente es con la combinación de estos elementos con el concreto. Entonces, más que la resistencia del bloquelón con respecto a la placa y todo eso, es la resistencia que yo haya utilizado en la verdadera construcción del concreto para llenar la placa, que es lo que realmente se debe hacer. Sí, sí, pero yo definitivamente el sistema, a ver, el sistema yo realmente no lo uso. Yo no uso ese tipo de sistema porque no me parece como muy adecuado en la parte estructural como tal, o sea, cómo funciona estructuralmente ante fuerzas diferentes. Pero lo veo muy viable hasta el segundo piso, o sea, primer piso, pues normal en el suelo y el segundo piso, ya. De ahí para arriba
Ya cuando se vaya a hacer construcciones en altura, después de 3 pisos, sí es mejor. O ya hacer una estructura normal en concreto, columnas y vigas, ¿sí? Y, o hacer una estructura metálica. Cualquiera de las dos es viable. Sí, la usan mucho para bodegas porque las bodegas tienen alturas entre piso y techo a veces bastante grandes, normalmente de doble altura. Usted entra a una bodega y la bodega normalmente tiene una altura de 6 metros. Normalmente es así, no va a tener bodegas por lo menos por debajo de 3 o 3,50. Es muy raro ver una bodega, porque una bodega es más espacio, en cierta manera, con respecto al volumen de trabajo sobre esa bodega. Entonces normalmente son de doble altura, 6 metros, entonces se utiliza mucho la estructura metálica por esa razón, porque la estructura metálica da mucha facilidad para construir en altura. Eh, Vivienda, ya algo estoy viendo por ahí, vivienda en estructura metálica. Sí, ya estoy viendo por ahí apartamentos que los hacen en estructura metálica. No se ha metido mucho la estructura metálica a la vivienda, es por el costo. Una construcción en concreto le puede costar a uno, por ejemplo, un valor, y una construcción metálica en ese mismo sentido, la estructura le puede costar alrededor de 1,2, 1,3 lo que costó en concreto. Entonces, esa es la diferencia. Pero ese 1,2, ese punto 2 o punto 3 que se está invirtiendo adicional, es posible recuperarlo en su reutilización. El costo-beneficio que tiene la estructura metálica. Por eso es que de pronto no se ha generalizado mucho la construcción metálica. Adicionalmente, pues que nosotros no tenemos siderúrgicas importantes que nos den aceros viables para masificar la construcción en metálico. Entonces, puede ser también eso. Los aceros muchas veces llegan importados para poder hacer ese tipo de estructuras. Entonces, de pronto, eso es una característica que hace que en nuestro país no haya sido masificado el sistema. Silvio. Sí, esos materiales normalmente cotizan en bolsa. Entonces, al cotizar en bolsa, ese tipo de situaciones hace que los valores a veces se suban mucho pues casi nunca caen realmente. Pero entonces ese es el proceso. A nivel mundial sí, la estructura metálica es fuerte, muy fuerte. Colombia en esa parte me parece que está más bien quedado. Pero la estructura metálica es excelente. A mí me parece que es de las mejores formas de construir, de la rapidez. O sea, tiene muchas ventajas en muchas cosas, en muchas cosas. Esa es una gran característica. Adicionalmente de que consume menos agua. Yo consumo menos agua en la construcción que en una construcción en concreto. Entonces es más o menos el proceso. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, volviendo un poquito aquí al tema. Perdón, este no es. Este es este. Listo. Entonces, aquí les dejo una bibliografía de. Esta es creo que es de Cemex, donde aparece pues una información clara sobre la fabricación de concreto. Y aparece también esto es un descargable. Aquí aparece el código QR si lo quieren escanear para llegar a la página, o simplemente utilizan este enlace. Eh,
Aquí tenemos una bibliografía web donde podemos observar un poco la parte del concreto. Y aquí hay algo importante que quiero que tengamos en cuenta, que es las pruebas que se hacen al concreto para saber si la resistencia es adecuada. Entonces, hay dos pruebas, una que es la resistencia a la compresión, que es estallar el concreto cuando se le somete a presión, y el otro que es el SLAM o prueba de asentamiento. Aquí están aquí hay un videito sobre esto de la prueba de asentamiento, y aquí hay un documento que muestra cómo se hace la prueba de la resistencia a la compresión. Rápidamente podemos verla acá. Entonces, las pruebas, entonces por ejemplo, prueba de resistencia a la compresión del concreto. Ahora sí me gustó Google, que sí sabe lo que estoy haciendo. Entonces, miremoslo más bien en imágenes. Esa prueba de resistencia es esto. Es básicamente esto. Es un gato hidráulico que en la obra normalmente se llenan unos cilindros de concreto, se llenan para verificar que ese concreto cumpla con las características de resistencia. Entonces se colocan unos gatos hidráulicos, se hace la compresión hasta que se estalle. Cuando se estalle, entonces miden cuánto fue la capacidad de concreto desde que lo pusieron en la prensa y hasta que se estalló. Entonces eso da una resistencia específica. Entonces aquí vemos esas resistencias. Entonces es comprimir es comprimirlo hasta que él se reviente. Ahí ya obtenemos esa prueba y sabemos si está cumpliendo con las características de nuestra tabla, si está cumpliendo con esto que tenemos acá. Eso se puede evidenciar fácilmente si yo estoy usando aquí, por ejemplo, balastro. Si yo utilizo balastro y utilizo grava de cantera y arena de cantera, pues las resistencias van a ser diferentes de ese tipo de materiales. Y la otra resistencia, la otra prueba, se llama prueba de asentamiento. La prueba de asentamiento del concreto, que es aquí, este cono que está acá al revés. Aquí está el cono al revés, pero cuando se hizo la prueba, el cono estaba al contrario, la boca más angosta estaba hacia arriba. Este cono se llama un cono de Abrams. Ahí lo tienen, ahí lo van a tener en el enlace. El cono de Abrams se llena en concreto, la mezcla de concreto, y se saca cuando ya esté lleno el cono, se saca y se deja que el concreto se vaya asentando. Y se mide con respecto a la parte inferior de la varilla poniéndola encima del cono, o sea que se toma una medida. Según esta medida, me indica si la mezcla está muy aguada o si está muy seca. Entonces recuerden que dentro de nuestro proceso tenemos que tener en cuenta que el agua se mide en litros, ¿sí? Se mide en litros. Entonces, si yo tengo la arena y la grava seca, pues debo utilizar una cantidad de mayor de litros. Y si tengo una arena húmeda, por ejemplo, me acabó de llegar la arena acabada de sacar de río, entonces yo debo rebajar la cantidad de agua para utilizar la mezcla, para poder generar la mezcla. Entonces esa prueba que se hace precisamente es para verificar que no tenga demasiada agua la mezcla. La mezcla de concreto, si yo me excedo en agua, aquí en la parte del agua, si yo me excedo en esta parte, pues también empiezo a perder resistencia. Empiezo a perder resistencia en la forma como fabrico el concreto.
Entonces aquí van a ver un videíto donde aparece cómo se hace la prueba del slam, ¿sí? O prueba de asentamiento. Y pues como les decía, la presentación de las cantidades de material, muchos materiales se clasifican según su presentación. Por ejemplo, el cemento viene por sacos, por sacos de cemento, pero esos sacos tienen una presentación de 50 kilogramos. Ojo, entonces, algo muy importante dentro de eso, el rendimiento del material. El rendimiento del material es la presentación de las cantidades de material. Entonces, por ejemplo, el agua nos la venden a nosotros en metros cúbicos, pero un metro cúbico tiene 1000 litros. Aquí pongo algo pues, que quería, es que en su recibo de, de agua, aunque este valor yo creo que ya subió este año, entonces en Cali más o menos el metro cúbico estaba a 2.700 pesos. Eso lo tomo de mi recibo de agua y energía que me llega de cobro, que sería exactamente el litro me costaría 2.7 pesos. Es un agua potabilizada, ojo, tengan en cuenta que es potabilizada, ¿sí? Entonces yo estoy comprando el litro a 2.7 pesos según este precio. Si subió, pues entonces coloco aquí el precio que valió y lo divido entre 1000 y me da el precio por litro, ¿sí? Entonces obtengo el precio por litro y usted va al supermercado y digo, ay, tengo una sed, y va y se compra una botellita que le cuesta 2.500 pesos, 600 mililitros, o sea, 0.6 litros. Y usted pagó 2.500 pesos por esa botella. Porque está congeladita, está fría, está bien empacadita, viene en una botellita con tapa, o sea, 2.500, mientras que en su grifo de un agua potable está pagando 2.7 pesos. Entonces, ahí vemos la parte comercial. Y las mediciones, pues siempre las hago en longitud, en área y volumen. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto al tema que vimos hoy. Y ya empezaremos a hacer mediciones de cantidades de obra fuertemente. Les ponía un ejemplo del concreto porque es lo más utilizado y la forma como se debe fabricar.